Muy buenas noches, amigos. Nosotros somos La La última y Última y nos nos vamos vamos a a litigar. litigar. Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Pues estamos una vez más reunidos en su, Espacio su seguro. espacio seguro, su canal. Eh, pues tratando de darle continuidad a este proyecto. Ha sido un poquito complicado por nuestros tiempos, nuestras agendas, pero siempre buscamos un espacio para poder estar con ustedes y pues conversar acerca de lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en el mundo, que invariablemente afecta a nuestra vida pues cotidiana, ¿no? El día a Siempre a la día. vanguardia de los temas. Exactamente, tratamos de darles la información más relevante. Y en esta ocasión, pues estamos notando situaciones un poco complejas que se están dando en el país, pero a raíz de un evento, pues, internacional, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar a ese tema en particular, y a manera de introducción, es necesario conocer esta generación que ha sido pues bastante criticada, bastante, pues un poco también yo diría que incomprendida, ¿no? Ujú. Los que se llaman Gen Zetas. Los Gen Zetas. ¿Qué puedes decirnos un poquito de esta generación de los Gen Zetas? O qué has notado, ¿no? Como, ¿de qué trata o quiénes son ellos? ¿De qué ¿Quiénes son van? ellos? Pues obviamente hay una controversia sobre quiénes son, ¿no? Nosotros si quisiéramos sentirnos jóvenes podemos meternos, ¿no? Porque la autoridad de ChatGPT nos lo da, pero la verdad es que Sí, no, o sea, no hay un consenso, ¿no? Más allá de eso, sobre quiénes son, ¿no? Normalmente se fija a partir decía, del 97, del 97 yo al 2012. al 2012, yo había leído que era a partir del 2000, luego también dice que puede ser a partir del 95, yo por ejemplo nací en el 95, entonces podría incluirme, aunque lo que yo había visto es que justamente este periodo de controversia entre el 95 y el 2000, que no se suele aceptar tanto, le Ujú. habían puesto la generación Centennial, ¿no? Que es una mezcla entre los que no tenemos como tal una generación, pero que ni somos millennials ni somos Gen Z, entonces como ese híbrido, ¿no? Sí, Pero también algo muy importante es que no solamente es la edad, sino un montón de cosas, ¿no? Que por ejemplo yo ya no me siento yo identificado con ellos, no sé si tú sí. sí, claro. Yo igual no me siento tan identificado con esta generación que denominamos Gen Z, pero como bien comenta Carlos, ¿cuáles son estas características que digamos que los categoriza en esta generación? Y bueno, de la información que más o menos encontramos, es que esta generación es una de las cuales ya nació de una manera conectada con el mundo, tiene más acercamiento a la percepción de un mundo globalizado y pues tiene una interacción temprana con las plataformas digitales principalmente y también viene a romper ciertos modelos tradicionales de los cuales pues las generaciones antecesoras habían ya establecido la manera de un cierto vivir, ¿no? Una manera o un estilo de vida muy tradicional y esta generación Z rompe bastante con estos tipos de modelos tradicionales y por ende pues es muy criticado la manera en cómo se desarrollan y cómo interactúan con el mundo. ¿Tú qué más agregarías que caracteriza a esta generación? Pues sí, creo que el eje fundamental es la tecnología, ¿no? O sea, Sí, seguramente tú, bueno, eres más chico que yo, pero no tanto. no, Seguramente no te tanto. tocó Encarta, ¿no? Y todas esas cosas. No, no te tocó, ¿verdad? Sí, Sí, sí Encarta te era tocó. una... Una A enciclopedia, ver, como dices. acérquense, vamos a encender una fogata y Y les les vamos vamos a a contar lo que platicar era Encarta. cómo se estudiaba antes. Exactamente. Todavía, pues, o sea, yo O aprendí las a ir a la enciclopedias enciclopedia, a la físicas. biblioteca, físicas, a hacer fichas bibliográficas. O sea, como que sí tenemos una alta
inmersión en la tecnología, pero no como ellos, ¿no? Sí, no. Que ya desde muy chicos, o sea, yo mi primer celular lo tuve hasta como los 14, 15 años. Ellos Ujú. probablemente no, lo tuvieron antes, ¿no? Entonces, sí, eso es Sí. definitivo la parte de la conectividad. Y además, bueno, hay un punto como interesante que es cómo ha evolucionado, porque hace unos años, antes de la pandemia o justo cuando empezaba la pandemia, la generación Z se entendía como una generación absolutamente liberal, o sea, que había liberal, no liberal en término económico ni Ujú. el otro, sino liberal de que había liberalizado su moral a niveles que nosotros, por ejemplo, no habíamos logrado, una aceptación, una pluralidad. Pero luego algo pasa durante la pandemia y después de la pandemia, que la generación Z empieza a ser tildada de conservadora, ¿no? Ujú, Como que se ujú, vuelve, ¿no? Hacia todo lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Toda la cuestión del clean look, toda la cuestión de lo aesthetic, toda la cuestión ujú. del old money y todas estas cosas que de alguna manera hicieron eso junto con otras cosas, ¿no? Que hicieron que la generación Z de alguna manera de un instante a otro virara hacia un pensamiento más conservador, ¿no? Y digo, Sí. hay múltiples explicaciones que se han tratado de dar, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy, la incertidumbre económica, la Ujú, falta de oportunidades, la necesidad de pensar en algo seguro y por eso voltear a los valores de los 50 o de los 40. ujú, Entonces es raro porque la generación Z comenzó siendo eso, o sea, un rompimiento con los esquemas de los boomers o de los millennials y después un regreso a las ideas conservadoras sí. que además ahorita otra vez está complicado porque ya no sé yo realmente qué quieren, ¿no? Entonces, es una generación que ha convulsionado mucho o sea, que Sí. responde justamente a la rapidez Ujú. del mundo en el que les tocó nacer, ¿no? Sí, exactamente. Tocaste un tema muy relevante porque precisamente han habido análisis y han habido informes respecto de que esta nueva generación, cuáles son sus tendencias políticas. Política, sí. Y han arrojado resultados que al parecer la generación Z se torna un poco más cómoda con estos modelos. Mayormente conservadores versus a modelos que puedan ser progresistas. Es un poco curioso, ¿no? Más porque precisamente esta generación tiene su desenvolvimiento en un entorno mucho más libre, mucho más abierto, mucho más Menos eh, reprimido. menos reprimido y muy diverso, ¿no? Entonces, al parecer, eh, de manera muy preliminar, pudiésemos observar que tal vez eh, ese ambiente o ese entorno muy libre, pues tal vez ha sido demasiado, no lo sé, que ahora por eso tienden o prefieren unas posiciones mucho más conservadoras, ¿no? Es bastante curioso. Sí, es curioso, además porque eso es algo muy importante. Normalmente de esta generación, quienes entran dentro de estas hipótesis más conservadoras son los más jóvenes, es decir, los que están entre los 15 y los 20 años, ¿no? Como Ujú, de 20 a 30, un poquito menos, y específicamente los hombres. Eso es algo que se ha visto mucho, ujú, sobre todo porque no es un fenómeno de México, es un fenómeno global que está exacto. pasando en todo el mundo. Entonces, aunque México no tiene unas mediciones específicas al respecto, en otros países sí se ha hecho para determinar que, sobre todo en los hombres, que después de lo que ha estado pasando en los últimos meses y con el boom del tema del love incel, Ujú, creo que México tendría que voltear a hacer un análisis también de cómo está el comportamiento de sus hombres jóvenes, porque que se da dentro de este entorno digital, ¿no? El que llaman la manósfera, que es entorno de solo hombres ujú. reproduciendo discursos de hombres para hombres y que radicalizan a esos hombres jóvenes de la generación Z. Entonces, que también eso es algo muy importante, ¿no? No actúan uniformemente, Ujú. sino con muchos matices, ¿no? Exacto. Sí, es muy curioso, como bien comentas, no es un asunto aislado de México, es un asunto global y que se está pues analizando y tratando de dar explicaciones del por qué estas tendencias o estos comportamientos de este tipo de acontecimientos, ¿no? Poniendo como un ejemplo lo que tú dices de este tipo de discursos o de plataformas, se me viene a la mente estos jóvenes que son muy
defensores o que compaginan bastante con un personaje denominado el Temach, Así. ¿no? Que resalta Que son de esa edad, y que justamente. son de esa edad, son jóvenes, ¿no? Y que resalta o reproduce, desde mi perspectiva, discursos de odio, pero protegiéndose con una aparente libertad de expresión. Ujú. Entonces, aquí es lo curioso respecto de lo que hablábamos en cuanto a libertades y de un mundo mucho más abierto, sin censura, y que precisamente adoptan o están de acuerdo con este tipo de libertades y de derechos, pero bajo una interpretación de que estoy ejerciendo mi libertad y por ende estoy autorizado a que si algo me disgusta o no estoy muy de acuerdo, sin importar que lo que yo esté diciendo afecte a terceros, pues simplemente yo estoy externando y ejerciendo mi propia libertad, ¿no? Entonces, vemos cómo sí, o sea, se adoptan cierto tipo de derechos, pero restringiendo un poquito como también y chocando con otros, ¿no? Entonces, es bastante preocupante estos análisis de este comportamiento de esta generación, ¿no? Sí, que bueno, es muy interesante, porque además, Ujú. o sea, los estudios y sí, los estudios que se hacen son estudios que tienen que ser muy rápidos, porque no puedes hacer un estudio de 10 años, ¿no? Pasa la generación, ¿no? Pero Sí. uno de los estudios que se han hecho, porque además esto este aumento del pensamiento conservador pues, se analiza al menos desde los 90. Algunos autores han propuesto que la generación Z vio en el pensamiento conservador una manera de renunciar al mainstream de lo que llaman Mm. woke, ¿no? Ujú, Ya ves ujú. que ha estado mucho el discurso de, lo woke, ¿no? Y entonces se vendió la idea, obviamente por gente, ¿no? Empresas, empresarios, o sea, un montón de gente, se vendió la idea de que esto era como una especie de imposición, la libertad, ¿no? Y Ujú, ujú. entonces ellos dijeron, sí, pues entonces yo me rebelo, ¿no? Un poco con como esta, eh, pues esta bendición de ser joven y de llevar la contraria, que siempre es muy necesaria, nada más que en este caso fue como de vamos a llevar la contraria contra lo woke y entonces nos vamos a volver como conservadores, ¿no? Exacto. Esa es a lo mejor una explicación muy simplista que obviamente tiene implicaciones como más profundas que no nos da tiempo de tratar, ni tampoco es el caso, pero sí es como una forma de lo que han dicho, bueno, por qué esta generación de pronto empezó a ser así, ¿no? Y tú lo decías, por ejemplo, ahora que pasó estos eventos aquí en México y Ujú. que se iniciaron unas protestas en las universidades y las exigencias de la generación eran, pues entonces pon policías, entonces revisa a la gente, entonces reprímeme, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo entender que una generación de jóvenes exija la represión del Estado como forma de lucha social? sí. Entonces, yo no nunca sigo a la fecha sin entender qué les llevó a radicalizarse, a decir, la única manera en la que el Estado responde a mis exigencias es reprimiéndome. Ujú. Eso a mí se me hizo muy raro. Sí, es que pareciera una regresión, ¿no? Es Sí, como las generaciones anteriores, pues apostaban o las exigencias eran un mundo mucho más democrático, más libre, sí. más, más inclusivo, y ahora pareciera que precisamente lo que se solicita es un poco como mayor control, ¿no? Mayor, pues sí, control respecto de la población y de la sociedad, ¿no? Que esto es Es bien interesante bastante sobre claro. el miedo a la libertad. Ujú. Porque Y qué sí, libertad también. Porque, a bueno, ver, sí, claro. yo he visto, retomando un poquito lo que tú estabas tocando, de que al parecer todo lo woke está mal. Ajá. Y como está mal, pues hay que quitarlo y regresar a modelos un poco más tradicionales y conservadores. Sin embargo, aquí es cuando viene esta discusión de, ok, o sea, quieres una libertad, pero ¿qué tipo de libertad? Y una libertad entendida de qué manera. Voy un poquito con esto porque, pero ya es un poco con esta libertad como económica, de que apuestan bastante a regresar y otorgarle mayor libertad a ciertos grupos empresariales y a Sí. cierto sector económico de un país, ¿no? Pero bajo
unas reglas donde ellos son los que salen beneficiados y son los que imponen la agenda. Entonces, en la lucha de su libertad y reprimen a las minorías, que es lo que a lo largo de la historia se ha tratado de evitar, que las minorías sean reprimidas por una mayoría y por un grupo con mayores posibilidades y mayor poder. Entonces es como, ok, estás de acuerdo con la libertad, pero una libertad en la que tú sí puedas hacer lo que tú Pero quieras, los demás no. pero los demás no. Entonces es como, ok, ¿somos No, libres o sí. no somos Qué libres? bueno que haces esa precisión porque mucho se ha confundido el tema de la libertad, por ejemplo, desde el discurso de personajes como Javier Milei Exacto, exacto. como Donald Trump, ¿no? De Ujú. luchamos por la libertad, pero la libertad de que todos sean como yo quiero, ¿no? Exacto. Entonces, incluso se llaman libertarios, ¿no? Javier Ujú. Milei y todos ellos, Sí. que no es la libertad a la que nos referimos, ¿no? Porque no puede haber libertad cuando yo impongo que otros hagan algo, ¿no? Ujú, ujú. Y eso no funciona así. Pero, por ejemplo, pensar en el discurso de Rosalía, ¿no? Mm. Rosalía ¿Algo? con su nuevo álbum medio extraño, que yo todavía estoy intentando comprender, Ajá. pero que trae aparejado un discurso de es que el mundo es demasiado inestable y necesitamos estabilidad que solo nos puede dar Dios. Entonces, una de Ok. las cosas que más se ha dicho al respecto es que Vaya. esta generación tiene una especie de miedo pues al futuro y que por lo tanto busca afianzarse en los valores que cree más fuertes. El Estado, Mm. la familia, Dios, ¿no? Que digo, todo bien con el Estado, con la familia y con Dios para quien quiera. El Ajá. problema es cómo eso implica la afectación a otras personas, ¿no? O sea, Ujú. mucho lo han hecho desde análisis de la moda y desde el análisis del mercado, de cómo los años 50 fueron años de aparente bonanza y que por lo tanto la gente dice, ah, pues vamos a volver a los años 50, ¿no? Donde había un modelo específico de familia que funcionaba. Sí. Y entonces la gente dice, como tengo miedo a lo que pueda pasar en el futuro, me voy a aferrar a algo. Mm. Dios, eso, y que se vuelve como una especie de producto de seguridad biológica, ¿no? Ok, Como muy ok. raro. Sí, vaya, no había advertido esa situación de este ejemplo, de esta artista muy famosa de Rosalía, pero bueno, tiene bastante sentido y responde a cierta lógica, ¿no? Como a ver, no quiero experimentar en modelos que desconozco y mejor regreso a Aunque modelos ya que funciona. aparentemente funcionaron y pues eso me va a asegurar que yo voy a estar bien y voy a estar estable, ¿no? Y más en este mundo que año con año que pasa, pues es muy cambiante, hay una incertidumbre tremenda en múltiples aristas, desde lo económico, lo político y evidentemente lo social. Entonces, esta generación, pues obviamente, al ver un mundo totalmente extraño, un mundo adverso, un mundo que no te ofrece oportunidades, pues pareciera que la mejor solución pues es regresar a Regresa. un modelo tradicional, ¿no? ¿Qué es Eso lo es que lo pasó en que Nepal? está sucediendo. Y precisamente aterrizando ya este tema y explicando someramente de qué va la generación Z y qué características los representa, eh, qué es lo que ocurrió en Nepal, que es un claro ejemplo de las repercusiones políticas que están sucediendo en todo el mundo, en particular en México, pero ¿cómo es posible que algo que haya sucedido en Nepal tenga implicaciones en México? Tú más o menos de lo que has visto y de lo que se desarrolló, podrías más o menos explicarlos qué sucedió en Nepal y qué tiene que ver la generación Z con todo esto respecto de esa crisis política que ocurrió. Sí, bueno, en este caso fue una revuelta donde derrocaron al gobierno, un gobierno pues casi tiránico, represor, que tenía muchos escándalos de corrupción, pero una de las razones que llevó a la revuelta era justamente la falta de oportunidades. O sea, no es una cuestión solo de México, ¿no? O sea, en el mundo está en general la juventud no tiene las oportunidades de crecer. Y no me refiero solo a términos de capital o del capitalismo, me refiero a no vas a tener un trabajo estable, no vas a tener una pensión, no vas a tener una casa, no vas a poder mantener a tu familia si no tienes 4 o 5 trabajos al mismo tiempo. Entonces,
Ujú. viene de un hartazgo generalizado que terminó por estallar con una censura de plataformas de redes sociales por parte del gobierno y entonces explotó. Ahora, se dijo que era la Sí. generación Z, o sea, sí, pero esto también es muy importante, o sea, no es que la generación actúe como un cuerpo con una sola mente, ¿no? O que todos respondan a ese, sino que la mayor parte de los manifestantes tenían la edad de la generación Z Ujú. y sobre todo lo más importante, por lo que se dice que fue la generación Z, es porque la convocatoria se hizo mediante redes sociales, Ujú, ujú. precisamente para evitar la censura de las redes sociales, ¿no? ¿Y quién tiene redes Exacto. sociales? Pues Los los jóvenes. jóvenes, ¿sí? Exacto, sí. Eso fue lo que es bastante curioso en este asunto en particular. Porque, a ver, recordemos un poquito, regularmente todos los movimientos sociales, pues bueno, evidentemente necesitan un caldo de cultivo muy fuerte Uh-huh. que hace que estalle, ¿no? Pero aquí lo curioso es cómo se organizan estas personas. Por poner algunos ejemplos, ustedes podrán recordar, ¿te acuerdas en cómo se llamó? La primavera árabe, Ajá, primavera árabe. que también lograron algo muy similar, no recuerdo el año, pero En que los todos, 60, ajá. no, la más Ah, reciente, la de 2013, la ajá, que primera, todo se ajá. originó a través de Facebook. Cuando Sí, recién Facebook había sido pues, creado, creado sí. y la gente se organizó en Facebook. Uh-huh. Ahora, lo curioso, y lo traigo a colación porque pareciera que tiene ciertos matices esta nueva revuelta que lograron derrocar todo un gobierno, que estos jóvenes se organizaron por redes sociales, sí, pero no por las redes sociales Ah, tradicionales, que no, son Facebook. Facebook, Twitter y WhatsApp. O sea, fue a través de, me parece que fue Discord Uh-huh. y Telegram, Sí. me parece. Pero bueno, aplicaciones que no son las tradicionales y eso es como un poquito esta respuesta de que estos jóvenes, la manera en cómo se organizaron y cómo lograron, pues bueno, llevar a cabo sus demandas, ¿no? Eso por una parte. También lo que es bastante sorprendente, que a esta generación se le ha criticado o se le ha encasillado, que es una generación pues bastante apática, que no le interesa realmente la política ni los problemas sociales de sus países, una generación un poquito más alejada, ¿no? De los asuntos públicos o de los asuntos que le pudiesen sí o sí perjudicar. Pero bueno, al parecer esto lo que se demuestra es que pues esta generación sí está interesada en la política y en los problemas sociales de sus países, sino que simplemente tienen maneras diferentes de Diferentes. manifestar ese descontento o es una manera diferente de expresar ese descontento versus las generaciones tradicionales, ¿no? Entonces, eso también es bastante curioso, la manera en cómo se organizan y la manera de cómo protestan. Qué bueno que hiciste esa aclaración, porque seguramente saben que ha habido aquí en México una serie de problemas también, donde ciertos grupos se han querido aprovechar del contexto mundial Ujú. para venderse como la generación Z, ¿no? Sí. Y referirse a los jóvenes como los jóvenes, ¿no? Y un montón de cosas muy raras, pero el eje central o la manera de identificar que no proviene de la generación Z, que digo, no es un movimiento, o sea, es mucha gente con muchas particularidades que a veces compaginan y a veces no. Pero digamos, para saber que no es una cosa de la generación Z es donde se hacía, ¿no? Porque eran videos en Facebook hechos con Ujú. inteligencia artificial, que traían todo un discurso rarísimo y medio largo, ¿no? Videos de no sé cuántos minutos, o sea, que casi con piolín y todo. Y ahí podías darte cuenta que no era porque en efecto, no, o sea, la generación Z tiene Facebook, algunos, pero no lo usan Sí, realmente. no. Instagram se usa de una manera que no, pues yo incluso no entiendo, ¿no? Porque no hay fotos, pero hay historias destacadas, pero te comunicas a través de notas, etcétera, pero que Sí. tampoco Instagram fue el centro, sino específicamente, como decías, aplicaciones sí como Telegram, pero sobre todo como incluso
como Roblox, que yo Sí, incluso Roblox. ni siquiera sé qué es Roblox. O sea, según yo es un juego. No lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Sí, Porque sí, según sí. yo es un juego, Ujú. pero es muy interesante porque no solo es un juego, bueno, ni siquiera sé qué, sinceramente. Pero puedes hacer como animaciones y entonces normalmente, por ejemplo, yo he visto unas, ¿no? Sí. Muy chistosas, ¿no? De cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero normalmente estas animaciones tienen contenido político. Entonces, mientras nosotros pensamos que la forma única de manifestarse es saliendo a las calles o haciendo un post en Facebook, ellos hacen toda una historia en Roblox de una revuelta, ¿no? O alguna cosa por el estilo. Y hay o en Snapchat, o no sé, en todas estas aplicaciones, que incluso Snapchat pues es de nuestros tiempos, pero luego se abandonó, Sí. ellos la retomaron, no sé, un montón de cosas, pero no cuando nos referimos a redes sociales no es Facebook, ¿no? O sea, redes Sí, no. sociales incluso TikTok no tanto como Ujú. pensaríamos, sino más que nada este tipo de aplicaciones como, vamos a pensar nada más ya ni me acuerdo cómo se llamaba, hace unos meses que estuvo, creo que era W Point o no me acuerdo cómo, Mm. que inició no sé si lo jugaron, yo sí lo jugué, una batalla en el mundo. O sea, lo que Sí, sí, hacías sí. era ir y pintar. Uno de los momentos más épicos fue cuando los mexicanos fueron a pintar sobre el mapa de España Sí, sí, sí. banderas gigantes. Te ibas a dormir, despertaban los españoles y ya habían pintado su bandera sobre tu bandera. Digo, no sé cuánto duró, yo Sí, sí, después sí. como de 3 semanas me Una aburrí. especie de guerra Una cibernética, guerra ¿no? cibernética y Sí, sí, podías sí. poner mensajes a Ujú. través de píxeles y eso fue un mensaje político. O sea, Sí. cómo millones de mexicanos fueron a invadir virtualmente España o Francia con el tema de la guerra de los pasteles o cosas por el estilo, fue un mensaje político que mucha gente dijo, ay, qué tontería, pero no, era una forma de posicionarse políticamente Ujú, ujú. que mucha gente no comprende. Exacto. Yo mismo no termino de comprender muy bien cómo funciona. Exacto. Entonces, es algo como lo que estamos comentando, es ese tipo de manifestaciones que caracterizan a la generación Z y que a pesar de que no las entendamos, sí tienen un mensaje y sí expresan un contenido político. Entonces, es ahí lo interesante respecto de lo que está sucediendo alrededor del mundo, particularmente en México, y que ahora precisamente se intenta retomar conforme a los acontecimientos que que están aconteciendo en el país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en México hay muchas demandas que se están realizando por diversos sectores de la población, pero pareciera que también esta generación también se quiere involucrar o también quiere participar y quiere ser escuchada y demanda diversas situaciones que tienen pues atrapada a esta generación y que no se siente escuchada, ¿no? Yo creo que también una de las manifestaciones principalmente es precisamente en la universidad, en la UNAM, esta generación, la verdad, no quisiera decir que puede darse también la situación, ¿no? De que sea un poco manipulada, pero que tiene demandas bastante legítimas. Lo que estaba notando era, me parece que en la Facultad de Arquitectura estaban un poquito en contra de estos niveles de ¿cómo decirlo? Estrés. De estrés, ¿no? Y que los llevaba pues a una situación muy complicada de salud mental y afectación personal de su vida diaria, ¿no? Entonces, vemos una generación que apuesta mucho más por un bienestar emocional, un bienestar respecto de sus sentimientos y que otras generaciones critican, ¿no? El hecho de que esta frase ¿cómo decirlo? Pues que demerita, ¿no? A esta generación, que les dice generación de cristal o que todo te molesta, que nada te gusta, estás en desacuerdo y demás. Pero bueno, yo creo que responde a una generación que tiene un futuro muy incierto y que en respuesta a este mundo que le está debiendo oportunidades, pues bueno, viene y se manifiesta y pide y exige pues una vida plena, ¿no? Que todos deberíamos de tener y que pues el Estado se ha quedado
bastante corto en satisfacer este tipo de demandas, ¿no? Y tocaste un punto bien interesante porque, digo, pudieran estarlos manipulando siempre, o sea, siempre se puede, ¿no? O sea, todo se puede, pero ello no deslegitima las exigencias que están haciendo, ¿no? Ujú. Siempre se ha tratado de desacreditar los movimientos sociales diciendo que son manipulados. O sea, pasó en el 68, pasó en el Yo Soy 132, que ese sí nos Exacto. tocó a nosotros, pasó con Ay, Ayotzinapa, pasó sí, sin importar la sin generación. importar la generación, siempre se ha dicho que hay alguien manipulando y eso lo que busca es deslegitimar las exigencias, ¿no? Ujú, Y podemos ver cómo sí hay una interacción orgánica, por ejemplo, en las marchas contra la gentrificación, que ya hablamos de ello. ujú. O sea, porque las marchas contra la gentrificación se hicieron de la nada, o sea, de un día para otro, a través de una lucha, de una exigencia legítima por redes sociales y juntaron a mucha gente, ¿no? Entonces, Ujú. no es un momento aislado, o sea, más bien hay varios antecedentes que a veces no se quieren ver, pero estas exigencias han venido de bastante tiempo. Digo, sí, hubo ahí en la marcha contra la gentrificación cosas medio raras. Por ejemplo, decir, en México se habla español cuando no. En México se hablan no sé cuántas lenguas indígenas, ¿no? Entonces, Ujú. sí llega a haber algunos problemas, pero de cualquier manera sí hay una respuesta orgánica de la generación Z a los problemas, como tú dices, ¿no? Exacto. Y es muy curioso porque, o sea, en estos momentos como que se ha apagado un poquito esta exigencia o este movimiento en contra de la Uh -huh. gentrificación, pero precisamente mi diagnóstico de lo que estoy observando que está sucediendo en México es de que existen problemas muy puntuales que afectan a esta generación, principalmente respecto de su futuro, y que se ha notado ciertos destellos de descontento y de organización en contra de esta ausencia de oportunidades, que no deja de lado, obviamente, el hecho de que pudiese fraguarse algo mucho más, una unidad mucho más completa que realmente desencadene en un movimiento mucho más sólido, mucho más claro, porque al parecer ahorita hay una especie pues, de desorganización, no hay una unidad como tal. Digo este comentario porque lo que estaba notando mucho en redes sociales es que supuestamente en México estaban apostando ya por un derrocamiento o por un golpe de Estado, pero yo considero que aún no hay No. indicios que eso se logre y que estaban exigiendo o que supuestamente, desconozco de dónde venga este discurso, pero que bueno, supuestamente querían o quieren que México sea una especie de Nepal 2.0, pero considero que no es el caso y precisamente Claro. respecto de una ausencia realmente de un movimiento y de pues una ruta clara y concreta de las exigencias de esta generación. Siento que ha sido un poquito, pues, destellos únicamente. Que además, qué bueno que lo mencionaste, porque aquí sí podemos ver más bien, más que una manipulación, un oportunismo político de Sí. ciertos actores, ¿no? Ujú. Con lo que pasó en Michoacán, en Uruapan y con todo este tipo de situaciones, obviamente la misma gente de siempre que lleva tratando de aprovecharse 40 o 50 años de lo que pasa en el país, pues empezó a hablar de derrocar al gobierno, cuando esa realmente nunca ha sido la intención, porque además, o sea, México, con todos los problemas que tiene, no vive un descontento generalizado. O sea, el gobierno tiene Sí. casi el 80% de aprobación, como sea, con todo lo que le podamos criticar y con todo lo que hemos criticado aquí, un país que su gobierno tiene el 80% de aprobación no va a ser derrocado. Sí, Y no. ojo, porque muchos dicen, es que ya está sucediendo porque en Perú derrocaron a la presidenta como en Nepal. En Perú derrocan presidentes cada 3 semanas. O sea, no es nuevo, no es novedoso, ni fue de la generación Z. O sea, ella llegó porque el Exacto. presidente anterior dio un golpe de Estado y así toda la vida. Ha habido una inestabilidad De política siempre. de Sí. siempre y que no ha logrado calmarse. Fíjate que qué bueno que también tocaste ese tema, porque yo creo que lo que está sucediendo en México es un caso muy particular, muy peculiar, porque precisamente México no está atravesando un descontento No. social. México sí tiene muchos problemas, pero no hay un descontento social. La gente no está enojada, la gente no está No. furiosa. Sí, respecto de hechos muy concretos, pero no al nivel de querer derrocar al gobierno.
Que pudiera darse, tal vez, pero creo que falta demasiado tiempo para que eso suceda. Pues sí, o sea, yo no, o sea, no recuerdo desde que mataron a Álvaro Obregón, no recuerdo otro intento que haya sido fructífero de derrocar al gobierno en México. Y eso tiene que ver mucho con cómo se ha centralizado el poder, con cómo se controla la población, pero en este caso también hay que aceptar que la gente está contenta con el gobierno. Digo, Exacto. es un gobierno como todos que tiene muchas deficiencias que podemos criticar y detestar y lo que sea, pero ello no quita que sea un gobierno que al menos en el discurso ha sabido responder a lo que quiere la gente. Eso Sí, no va a provocar un derrocamiento del gobierno y por eso también hay que ver, no que la generación Z esté manipulada, sino cómo las luchas de la generación Z han sido usadas por los actores políticos para sus intereses. Lo que exacto. sucedió en Michoacán, no quiero ser insensible, pero pasa todos los días. O sea, Sí, fue un caso muy particular que tenía todos los elementos para explotar, pero no es nuevo. O sea, las campañas, tan solo el año pasado, a los pocos días de que un presidente, el de Chilpancingo, ujú, tomara posesión, encuentran su cabeza en un carro. O sea, sí, siendo que acababa de ganar, o sea, muy querido, o sea, no demerito ni la tragedia que está viviendo Michoacán, pero el momento político está siendo aprovechado con un discurso que subyace de algo que pasa todos los días. Pero eso no significa que la ujú, población esté descontenta con el gobierno. exacto. Sí, tocaste un tema muy fundamental. Lastimosamente en México, pues no es nuevo Sí. ese tipo de acontecimientos del alcalde de Uruapan. Son hechos que se han reproducido, han sido sistemáticos a lo largo de la historia en México y curiosamente, principalmente, ahora sí que presidentes municipales son los que lastimosamente han Más sufrido este padecen, sí. destino, ¿no? Es algo muy, muy lamentable, pero lo que observamos actualmente en México es precisamente un aprovechamiento político, debido a que actualmente el país no tiene toda esta configuración que haga que se derroque el gobierno o que destituyan a la presidenta y demás. Sin embargo, y es un poco también una de las exigencias que yo he notado más o menos de esta generación, es de que, a ver, tienen comprendido que en México existe una clase política, sin importar el partido, que entre ellos se defienden, que son un poco de lo mismo Ujú. y evidentemente no le apuestan a esta oposición porque son los mismos actores De políticos. siempre, sí. No hay nada nuevo, no hay algo con el que les haga sentirse identificados a esta generación. Esta generación evidentemente apuesta por algo nuevo, nuevos rostros, nuevos actores, y la oposición no les ha dado esa opción, mucho menos el gobierno en turno les ha dado esa opción. Entonces, yo creo que por eso es que también existe un poco este desinterés este aparente desinterés de que no les gusta involucrar, pero precisamente porque no hay opciones. Sí, no hay ¿Cómo le opciones. pides a una generación que se siente notoriamente incomprendida a que sea participativa activamente si precisamente en su contexto no se siente representada por esta clase política o por ningún otro actor político? Entonces, evidentemente lo que se está fraguando en el país, pues es un aprovechamiento del cúmulo de cosas que suceden en México y que están sucediendo alrededor del mundo, y pues simplemente un motín político y no va a trascender, evidentemente. Bueno, esto a raíz de que se convocó, ¿no? Bueno, a dos marchas, porque es que dijiste algo muy importante. El hecho de que haya actores políticos aprovechándose del discurso no significa que no esté sucediendo. Uh-huh, uh-huh, Entonces, si no sabemos quién, pero sabemos quién, ¿no? Convocaron a una marcha para el 15 de noviembre, uh-huh. cuya intención no era atender las exigencias de la generación Z, sino derrocar al gobierno, o Exacto. aparentemente derrocar al gobierno, ¿no? Es
Algo como lo que pasó con los chalecos amarillos, que fue un movimiento que importaron de Francia y que realmente era, o sea, prácticamente es como si se hubiera ido Xóchitl Gálvez con Margarita Zavala a ponerse un chaleco amarillo y a Reforma, ¿no? Básicamente fue eso. Ajá. Entonces, ello no significa que no haya movimientos de la generación Z, que fue como una especie de adelantarse a la marcha el 15 de noviembre, hicieron una el sábado, que justamente Ok. buscaba eso, luchar contra, por las 40, escogieron dos banderas que fueran como ajenas al partido o a cualquier forma de partido, escogieron dos, que era Palestina y las 40 horas laborales, Ok, ¿no? ok, ok. Obviamente esa marcha no tuvo tanto eco porque se estaba gestionando justamente pues en canales como que no son tan abiertos, o sea, no era una invitación en Facebook, ¿no? A través de un perfil de todos somos One Piece, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero la del 15 de noviembre aparentemente sí es una marcha convocada por alguna especie de oposición política. Entonces, pero ello igual no quita que si van jóvenes y dicen, bueno, o sea, puede funcionar, ¿no? O sea, como dices, no van a derrocar al gobierno, pero al menos no puedes tampoco apagar la chispa de la disidencia, porque la disidencia tiene que estar permanente, porque si no se vuelve una dictadura, ¿no? Entonces, esa disidencia tiene que estar permanente exigiendo que algún día un partido, bueno, no sé si un partido, yo no creo en los partidos, pero si algún día haya una manera de gobierno que responda a las exigencias de la gente, sobre todo en este caso, pues de las generaciones más nuevas. Sí, sí, sí. Sí, claro, yo siempre he sido partidario de que las manifestaciones no deben de ser reprimidas, son legítimas, tienen diversas maneras de expresarse y que en una verdadera democracia se debe de garantizar esa disidencia, esa diferencia de pensamiento. Es imposible que todos estemos de acuerdo con todo lo que se está haciendo y precisamente eso es lo que fortalece la democracia, el hecho de que exista apertura al debate y que exista la garantía de que tú puedas protestar, de que tú puedas manifestarte y tú puedas alzar la voz. Entonces, para mí es muy bueno que existan manifestaciones. Lo que no estoy de acuerdo es de que se ocupen para cierto trampolín político o para manejar intereses que no corresponden precisamente a las exigencias legítimas de los ciudadanos y de los jóvenes en particular, ¿no? Entonces, pues básicamente una de mis conclusiones de todo lo que hemos estado ahorita dialogando es de que esta generación está dando ciertas manifestaciones en el mundo y en México que se están gestando, que difícilmente puedo asegurar de qué manera va a haber este desenlace, pero que pareciera que están respondiendo de manera muy peculiar y muy particular, y no por ello significa que sean una generación totalmente ajena a los problemas que tienen con su día a día y que, pues bueno, esperemos que conforme van avanzando los años y demás, pues se vaya configurando de mejor manera este movimiento y que el Estado, evidentemente, pues garantice a todos los ciudadanos, pues las demandas, pero en particular, pues esta generación que de lo que estábamos investigando responde alrededor de más de 30 millones de personas. Es muchísima la generación Z, que invariablemente es la que va a sostener a lo largo de muchos años al país, porque pues es la gran fuerza laboral que, que, que está pues trabajando en México, ¿no? Entonces, sí o sí es una generación que se tiene que atender y que yo veo que está un poco desordenada, desorganizada, pero que está notándose, se está manifestando y pues ya veremos un poco cómo se va a ir configurando, ¿no? Sí, y yo concluiría con lo mismo que tú dijiste. Ellos, ellas y ellas están respondiendo a las necesidades y exigencias de su contexto. Entonces, cuando aparecen personajes como Ricardo Salinas Pliego, queriendo meterles una exigencia ajena a su contexto, es ilógico, ¿no? Entonces, porque ellos van a exigir lo que es propio de su contexto, no del contexto de alguien más, ¿no? Sí. Y
la lucha política, me refiero, no la lucha política, me refiero, la lucha entre los partidos es una cosa ajena a ellos porque los partidos no han sabido responderles a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, definitivamente creo que en efecto hay que, y si hay alguien de la generación Z viéndonos, pues exija lo que le es propio, no lo que alguien más quiere que exija, ¿no? Exacto. Que esperemos sean varios. Sí. Ojalá. Millones. Pero bueno. Y si nos preguntan si estamos incitando a la revolución, por supuesto. Aquí siempre hemos incitado a destruir los sistemas. Es que igual nosotros no somos tan ancianos aún, pero a lo largo de nuestra vida, pues hemos notado que el sistema no sirve. Aparte de que no sirve, está diseñado de una manera que difícilmente lograrás esos sueños, esas metas. ¿No es imposible? No es imposible, pero difícilmente lo lograrás. Entonces, me parece que esta generación que viene y que es mucho más joven que nosotros, eso es lo que quiere terminar, que se garantice una vida plena, una vida justa. Y nosotros no es que tal vez ya estemos dándonos por vencidos, pero definitivamente una anarquía tal vez es la solución o no sé, o sea, no podría afirmarles cuál es la solución. Estamos en búsqueda. Bueno, tú dices que la revolución. La revolución. Claro. Yo tal vez soy un poco más conservador, pero debe de haber alguna manera. Estoy confiado que debe de haber alguna. Pero bueno, siempre es válido exigir y hacer valer su voz y y sus ideas y su pensamiento. Así es. Entonces, pues bueno, este fue el capítulo de esta semana. Esperemos les guste. Agradeceríamos mucho sus comentarios, sus suscripciones, que lo compartan. Y pues estamos aperturados a que nos den una retroalimentación también y a iniciar siempre debate, el compartir ideas y el discutir de manera pacífica una disidencia, pues siempre es bienvenida y es lo correcto, ¿no? Si nos quieren tirar hate también, porque eso es tráfico orgánico en nuestro video, entonces siéntanse en libertad de despotricar. Igual y algunos se ofenden, ¿no? Con que digamos que los Gen Z son conservadores. Seguramente. Igual y ya no van a ser nuestros amigos, pero bienvenidos todos siempre. Y bueno, esto fue la última y nos vamos a litigar. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye.